El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que los seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vivas, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, es decir, roca. Palabra del Señor. Los quisieron estar con Jesús. Si nosotros vamos a oír la voz de Dios, primeramente es necesario mantenernos en la presencia de Dios. Y porque nosotros hemos recibido el Espíritu Santo en bautismo, nosotros nos mantenemos la presencia de Dios si nos mantenemos en el estado de gracia. Es decir, que Dios está con nosotros porque no hay pecado mortal. Si Dios está dentro de nosotros, el Espíritu viviendo dentro de nosotros podemos vivir en las Escrituras, especialmente los Salmos, en los 10 mandamientos, en la voz del Papa, en la voz de la Iglesia, en cosas con la fe y moralidad. Y también de vez en cuando, ojalá que muchas veces, en otras personas, otros discípulos de Jesucristo que hablan, es decir, el Espíritu Santo habla por ellos. Entonces, la voz de Dios está alrededor de nosotros y dentro de nosotros también. Si nosotros pudiéramos sentarnos al frente de Jesucristo para tener una conversación con Él, nosotros podemos hacer preguntas y escuchar la respuesta de Jesús, y no puede hablar como una voz, que nosotros podemos oír nuestras oídas. Aunque algunos, por un regalo de Dios, pueden escuchar, la mayoría de la gente pueden oír la voz de Dios en diferentes maneras. Pueden ser la voz de Dios en nuestra mente, los deseos, nuestros sueños, pero también con la voz de Dios que podemos escuchar como de esas maneras. Es necesario tener el regalo de discernimiento de los espíritus, porque hay otras voces en el mundo y en pensamientos, en emociones y también inspiraciones malos. Entonces, para discernir estas 2 voces necesitamos un regalo del Espíritu Santo. ¿Cuáles son la voz de Dios, pensamientos de Dios y los de enemigo? Y puede ser nosotros. Me dijo que tuvieron sueños y, por ejemplo, vieron como sombra, una persona que es una sombra cerca a los lados de la cama. Claro demonio, pecho en la cama.
demonio. O también si una persona tiene una experiencia en su espíritu del mal. Otra manera que nosotros podemos discernir un ataque del demonio es tentaciones. Cuando tenemos semanas, meses, demonio, claro. Y especialmente si nosotros miramos a los 10 mandamientos en cosas con moralidad, es lo más fácil para discernir la voz de Dios y la voz de Satanás. Dios va a guiarnos al amor para seguir los 10 mandamientos y al fin hacer la voluntad. Con Samuel, la respuesta fue: aquí estoy, Señor, habla, Señor, estoy aquí para hacer tu voluntad. Entonces, primeramente, él se puso en una situación de oír, silencio. La respuesta es, primeramente, en su corazón, quiso que hacer la voluntad de Dios. Y dijo a Dios: habla, Señor, estoy aquí para hacer su voluntad. Hacer la voluntad de Dios es el fin de nosotros. Porque Jesucristo es paraíso. Porque unió su humanidad a la divinidad de Dios. Y en la humanidad de Jesucristo, con los seres humanos, cuando hagan la voluntad de Dios, hay paraíso en la tierra. Cuando no hagan la voluntad de Dios, hay solamente la tierra, o es decir, infierno. Entonces hay una conexión entre la voluntad de Dios y paraíso. Y podemos discernir la voluntad de Dios en las Escrituras, la voz de la Iglesia, el Papa y el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por ejemplo, en la segunda lectura dijo que el pecado, parece que más que otros, echa el Espíritu Santo afuera de nosotros, porque es un pecado contra nuestro cuerpo, el templo de Dios. La persona que no tiene el Espíritu Santo por razón del pecado mortal puede oír la voz de Dios en su conciencia, mandamientos, otras personas diciendo: ¿sabes que este es pecado? ¿Que necesitas arrepentirse? Cualquier manera que una persona puede guiar la persona para arrepentirse y volver a Dios. La voz del Papa y la Iglesia del mundo, dirigiendo el mundo por el camino que siga a Dios. Recibir la voz otra vez, el Espíritu Santo. Dios puede hablar de una manera más fuerte adentro de la persona. Cuando una persona comete pecado mortal y escondido, entonces la persona comete el pecado y no se siente mal. La conciencia va a tener más fuerza. Y si la persona cometa el pecado otra vez, va a sentir y escuchar la voz de Dios en su conciencia. Que es decir, este mal, vaya a Dios para recibir su divina misericordia. Si nosotros nos mantenemos en las virtudes y escuchando la voz de Dios, aunque puede ser que nosotros no podemos saber exactamente cuando Dios nos habla. A Jesucristo, haga su petición o su pregunta y escucha, porque no hay ninguna otra manera para escuchar la voz de Dios, es para ir a frente de Jesucristo en la Eucaristía, para adorarlo. Es una manera que Dios puede hablar en nuestro espíritu. Para nosotros, porque nosotros no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo sabe cómo orar. Entonces, si podemos abrir los salmos, oración en las palabras de Dios, entonces esta oración es primeramente a Dios adentro de nosotros y volviendo a Dios. No es posible vivir en este mundo sin ponernos
a frente de Dios para escuchar su voz. No es posible, porque Satanás va a atacarnos y vamos a escuchar su voz. Entonces, tenemos estos dos poderes, estos dos espíritus, mucho ruido. La voz del Espíritu Santo, la voz de Satanás. La voz del Espíritu Santo, Dios guiándonos al cielo y amor. La voz de Satanás guiándonos al pecado y destrucción. Y si vamos a oír la voz del Espíritu Santo, es necesario entrar en silencio. Si queremos escuchar la voz de Satanás, vaya al ruido. Entonces, con el poder del Espíritu Santo y el regalo de discernimiento, podemos oír la voz de Dios, recibiendo su bendición, porque Él sabe lo que necesitamos. Y podemos seguir a Jesucristo en su misión, en la proclamación del Evangelio, en la salvación de las almas. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, en la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiemos al Señor nuestras vidas y necesidades con la misma esperanza de Samuel y los primeros apóstoles.